Capítulo 3. Origen primitivo de las sustancias orgánicas más simples, los hidrocarburos y sus derivados. Contenido. 1. El carbono en las estrellas. 2. El carbono en el Sol. 3. Estructura del globo terráqueo. 4. Formación de los primeros derivados del carbono. En lo fundamental, todos los animales, las plantas y los microbios están formados por las llamadas sustancias orgánicas. La vida sin ellas es inconcebible. Por eso, la etapa inicial del origen de la vida debió de ser la formación de esas sustancias, la producción del material básico que más tarde habría de servir para la formación de todos los seres vivos, lo que primero distingue a las sustancias orgánicas de las demás sustancias de la naturaleza inorgánica, es que en su composición entre el carbono como elemento fundamental. Esto puede demostrarse fácilmente calentando hasta una temperatura elevada distintos materiales de origen animal o vegetal. Todos ellos arden cuando se los calienta en presencia del aire, y se carbonizan cuando al calentarlos se impide el acceso del aire, mientras que los materiales de la naturaleza inorgánica, las piedras, el cristal, los metales jamás llegan a carbonizarse, por mucho que los calentemos. En las sustancias orgánicas el carbono está combinado con otros elementos, con el hidrógeno y el oxígeno. Estos dos elementos forman el agua, con el nitrógeno, presente en el aire en grandes cantidades, con el azufre, el fósforo, etc. Las diversas sustancias orgánicas no son sino distintas combinaciones de esos elementos, pero en todas ellas figura siempre el carbono como elemento básico. Las sustancias orgánicas más simples son los hidrocarburos o combinaciones de carbono e hidrógeno. El petróleo natural y distintos productos obtenidos de él, como la gasolina, el queroseno, etc., son mezclas de diversos hidrocarburos. Partiendo de estas sustancias, los químicos obtienen fácilmente por síntesis numerosos compuestos orgánicos, a veces muy complejos y en muchas ocasiones idénticos a los que podemos obtener directamente de los seres vivos, como son los azúcares, las grasas, los aceites esenciales, etc. ¿Cómo han podido formarse originalmente en nuestro planeta las sustancias orgánicas? Cuando abordé por vez primera el estudio del problema del origen de la vida, hace de ello exactamente 30 años, el origen primitivo de las sustancias orgánicas me pareció un problema sumamente enigmático y hasta inaccesible al entendimiento y al estudio. Esta opinión era fruto de la observación directa de la naturaleza, pues veía que la inmensa mayoría de las sustancias orgánicas del mundo de los seres vivos se forman actualmente en la Tierra a consecuencia de la actividad vital de los organismos. Las plantas verdes absorben del aire el carbono inorgánico en forma de anhídrido carbónico, y, aprovechando la energía de la luz solar, construyen a partir de él las sustancias orgánicas que necesitan. Los animales, los hongos, las bacterias y los demás organismos que no tienen color verde obtienen las sustancias orgánicas necesarias alimentándose de animales o vegetales vivos o descomponiéndolos una vez muertos. Vemos, pues, que todo el mundo actual de los seres vivos se mantiene gracias a los dos procesos análogos de fotosíntesis y quimiosíntesis que acabamos de describir. Más aún, incluso las sustancias orgánicas que se encuentran en las entrañas de la corteza terrestre, como la turba, los yacimientos de hulla y de petróleo, etc., todas ellas han surgido, en lo fundamental, a consecuencia de la actividad de numerosos organismos que en tiempos poblaron nuestro planeta y que más tarde quedaron sepultados en el espesor de la corteza terrestre. Por todo esto, muchos hombres de ciencia de fines del siglo pasado y de comienzos de este consideraban que las sustancias orgánicas no pueden originarse en la Tierra, en condiciones naturales, más que a través de un proceso biogenético, es decir, solamente con el concurso de los organismos. Esta opinión, que dominaba en la ciencia hace 30 años, dificultó considerablemente la solución del problema del origen de la vida. Parecía que se había creado un círculo vicioso del que era imposible salir. Para estudiar el origen de la vida era preciso comprender cómo se formaban las sustancias orgánicas, pero resultaba que éstas solo podían ser sintetizadas por organismos vivos. Ahora bien, a esta conclusión solo se puede llegar si nuestras observaciones no rebasan los límites de nuestro planeta. Si traspasamos esos límites,
veremos que en varios cuerpos celestes de nuestro mundo estelar se están produciendo sustancias orgánicas abiogenéticamente. Es decir, en condiciones que excluyen toda posibilidad de que allí existan seres orgánicos. El espectroscopio permite estudiar la composición química de las atmósferas estelares, y a veces casi con la misma exactitud que si tuviéramos muestras de ellas en nuestro laboratorio. El carbono se descubre ya en la atmósfera de las estrellas tipo O, que son las más calientes, y se distinguen de los demás astros por su brillo extraordinario. Incluso en su superficie, esas estrellas tienen una temperatura que oscila entre los 20.000 grados y los 28.000 grados. Se comprende que en esas condiciones no puede existir todavía ninguna combinación química. La materia se encuentra aquí en forma relativamente simple, como átomos libres dispersos, como minúsculas partículas que constituyen la atmósfera incandescente de estas estrellas. 1. El carbono en las estrellas. Las distintas estrellas se encuentran en diversas fases de desarrollo. En cualquier estrella puede descubrirse la presencia de carbono, pero su estado no es el mismo en todas ellas. Las estrellas jóvenes, las más calientes y de un color blanco azulado, tienen una temperatura que incluso en su superficie pasa de los 20.000 grados. Todos los elementos, comprendido el carbono, se encuentran en ellas en forma de átomos, de minúsculas partículas sueltas. En las estrellas blancas y blanco-amarillentas, cuya superficie tiene una temperatura de 10.000 grados a 12.000 grados, los átomos de carbono empiezan a combinarse con átomos de hidrógeno. La atmósfera de las estrellas tipo B, que irradian una luz brillante blanco-azulada, y cuya superficie tiene una temperatura de 15.000 grados a 20.000 grados, también contiene vapores incandescentes de carbono. Pero este elemento tampoco llega a constituir aquí cuerpos químicos compuestos, sino que existe en forma atómica, como minúsculas partículas sueltas de materia que se mueven rápidamente. Únicamente el espectro de las estrellas blancas tipo A, en cuya superficie reina una temperatura de 12.000 grados, nos muestra por vez primera unas franjas tenues, que señalan la presencia de hidrocarburos o las combinaciones químicas en la atmósfera de esas estrellas. Aquí, por vez primera, los átomos del carbono y el hidrógeno se han combinado, y el resultado ha sido un cuerpo más complejo, una molécula química. En las estrellas amarillas, cuya superficie tiene una temperatura de 6.000 grados a 8.000 grados, surgen también otras combinaciones de carbono. Aún son más variadas las combinaciones que se encuentran en las estrellas rojas, que se hallan en proceso de extinción y en cuya superficie reinan temperaturas de 2.000 grados a 4.000 grados. En los espectros de las estrellas más frías, las franjas correspondientes a los hidrocarburos aparecen más netas a medida que desciende la temperatura y adquieren su máxima nitidez en las estrellas rojas, en cuya superficie la temperatura es de 4000 grados. Nuestro Sol ocupa una situación intermedia en ese sistema estelar. Pertenece a las estrellas amarillas de tipo G. Se ha determinado que la temperatura de la atmósfera solar es de 5.800 grados a 6.300 grados. En las capas superiores desciende a 5.000 grados, y en las más profundas, accesibles aún a nuestra investigación, llega a elevarse hasta los 7.000 grados. Los análisis espectroscópicos han demostrado que parte del carbono se encuentra aquí combinado con el hidrógeno, CH igual a metino. Al mismo tiempo, en la atmósfera solar se puede descubrir una combinación del carbono con el nitrógeno, CN igual a cianógeno. Además, en la atmósfera solar se ha descubierto por primera vez el llamado dicarbono, C2, que es una combinación de dos átomos de carbono entre sí. 2. El carbono en el Sol. Nuestro Sol es una estrella amarilla, en cuya superficie reina una temperatura de 6.000 grados. Vemos, pues, que en el proceso de la evolución del Sol, el carbono, elemento que nos interesa en este momento, ya ha pasado de una forma de existencia a otra. En la atmósfera de las estrellas más calientes, el carbono se encuentra en forma de átomos libres y dispersos. En el Sol,
Ya lo vemos, en parte, formando combinaciones químicas, constituyendo moléculas de hidrocarburos, de cianógeno y de dicarbono. Para la solución del problema que estamos examinando, ofrece gran interés el estudio de la atmósfera de los grandes planetas de nuestro sistema solar. Las investigaciones han demostrado que la atmósfera de Júpiter está constituida en gran parte por amoníaco y metano. Hay motivos para suponer que también existen otros hidrocarburos. Sin embargo, determinado por la baja temperatura que reina en la superficie de Júpiter, 135 grados bajo cero, la masa fundamental de estos hidrocarburos se encuentra en estado líquido o sólido. Las mismas combinaciones se descubren en la atmósfera de todos los grandes planetas. Tiene una importancia excepcional el estudio de los meteoritos, esas piedras celestes que de cuando en cuando caen sobre la Tierra procedentes de los espacios interplanetarios. Son los únicos cuerpos extraterrestres que pueden ser sometidos directamente al análisis químico y a un estudio mineralógico, tanto por la naturaleza de los elementos que los integran como por el principio en que se basa su estructura. Los meteoritos son idénticos a los materiales que se encuentran en las zonas más profundas de la corteza terrestre y en el núcleo central de nuestro planeta. Se comprende fácilmente la enorme importancia que tiene el estudio de la composición de los meteoritos para resolver el problema de las primitivas combinaciones que se originaron al formarse la Tierra. Por lo general, se suele dividir a los meteoritos en dos grupos principales: meteoritos de hierro, metálicos, y meteoritos de roca. Los primeros están constituidos fundamentalmente por hierro, 90%, níquel, 8%, y cobalto, 0,5%. Los meteoritos de roca contienen un porcentaje mucho menor de hierro, un 25% aproximadamente. En ellos se hallan en gran cantidad óxidos de diversos metales: magnesio, aluminio, calcio, sodio, manganeso y otros. En la atmósfera incandescente del Sol, el carbono no solo se halla en estado atómico libre, sino también formando diversas combinaciones: A, átomos sueltos de carbono, hidrógeno y nitrógeno; B, combinación de carbono e hidrógeno, metino; C, combinación de carbono y nitrógeno, cianógeno; y D, combinación de dos átomos de carbono, dicarbono. En todos los meteoritos se encuentra carbono en distintas proporciones. Se le encuentra sobre todo en forma natural, como carbón, grafito o diamante en bruto. Pero la forma más característica para los meteoritos son las combinaciones de carbono con distintos metales, los llamados carburos. Precisamente en los meteoritos es donde se ha descubierto por primera vez la cogenita, mineral muy frecuente en ellos, y que es un carburo de hierro, níquel y cobalto. Entre las demás combinaciones del carbono que se encuentran en los meteoritos, merecen señalarse los hidrocarburos. En 1857, se logró obtener de un meteorito de roca que había caído en Hungría, cerca de Kavi, cierta cantidad de una sustancia orgánica parecida a la cera fósil u osoquerita. El análisis de esta sustancia demostró que se trataba de un hidrocarburo de elevado peso molecular. Cuerpos análogos, con moléculas integradas por muchos átomos de carbono e hidrógeno, y a veces de oxígeno y azufre, fueron obtenidos en otros muchos meteoritos de distintas clases. En la época en que se descubrió por vez primera la presencia de hidrocarburos en los meteoritos, dominaba todavía la falsa idea de que las sustancias orgánicas, y por consiguiente, los hidrocarburos, solo podían formarse en condiciones naturales con el concurso de organismos vivos. Por eso, muchos hombres de ciencias formularon entonces la hipótesis de que los hidrocarburos de los meteoritos no se formaron originalmente, sino que eran productos de la descomposición de organismos que vivieron en tiempos en esos cuerpos celestes. Sin embargo, investigaciones muy minuciosas realizadas posteriormente echaron por tierra esas hipótesis, y hoy día sabemos que los hidrocarburos de los meteoritos, lo mismo que los de las atmósferas estelares, surgieron por vía inorgánica, es decir, sin ninguna relación con la vida. Resulta, por tanto, sin ningún lugar a dudas, que las sustancias orgánicas también pueden originarse independientemente de los organismos, antes de que surja esa forma compleja del movimiento de la materia. Y en efecto,
Vemos sustancias orgánicas que se han formado en numerosos cuerpos celestes en unas condiciones en que ni hablar se puede de la presencia de cualquier género de vida. Ahora bien, si esto es así para los más diversos cuerpos celestes, ¿por qué nuestra Tierra ha de ser en este aspecto una excepción? ¿No sería más acertado suponer que la vía biológica de la formación de sustancias orgánicas es sólo distintiva de la época actual de nuestro planeta, que esa vía sólo se abrió después de haberse originado la vida sobre la base de un recambio de sustancias muy perfecto, pero que también en la Tierra se sintetizaron las sustancias orgánicas por vía abiogénica, mediante la cual se formaron los hidrocarburos y sus derivados mucho antes de que aparecieran los distintos organismos? 3. Estructura del globo terráqueo. Basándose en los datos proporcionados por el estudio del peso específico de la Tierra, la fuerza de la gravedad y la propagación de las ondas originadas por los terremotos, todos los geoquímicos y geofísicos consideran demostrado que en el centro de nuestro planeta existe un núcleo metálico de 3.470 kilómetros de radio, cuyo peso específico es aproximadamente 10. Este núcleo está cubierto por varias capas denominadas geosferas. Directamente pegada al núcleo se halla una geosfera intermedia. Sobre ella se encuentra la capa rocosa, la litosfera, de 1.200 kilómetros. En la superficie de la Tierra, nos encontramos con la hidrosfera, o capa acuosa formada por los mares y los océanos, y finalmente, la capa gaseosa o atmosférica. Todas estas geosferas envuelven al núcleo central de la Tierra formando una capa tan gruesa que no podemos llegar directamente a él. No obstante, en la actualidad se ha logrado establecer con bastante exactitud la composición química del núcleo, y se ha visto que coincide plenamente con la composición de los meteoritos de hierro. La proporción mayor la constituye el hierro, con el que aparecen mezclados otros metales, como el níquel, el cobalto, el cromo, etc. El carbono se halla principalmente en forma de carburo de hierro. Un ejemplo de esos minerales de las profundidades de nuestro planeta nos lo ofrecen las masas de hierro natural que se encuentran en los basaltos de las islas de la Groenlandia occidental. Sobre todo en los basaltos de la isla de Disko, cerca del poblado de Ovifac, se han hallado grandes cantidades de hierro natural que afloran a la superficie. Por su composición química el hierro de Ovifac se parece tanto a los meteoritos metálicos, que durante cierto tiempo se le consideró de origen meteorítico, pero actualmente se ha demostrado su origen terrestre. En él se encuentra una cantidad bastante considerable de carbono como parte integrante de la cogenita. Las investigaciones geológicas realizadas en estos últimos tiempos han logrado establecer que esos hallazgos de cogenita en la superficie de la Tierra no constituyen nada excepcional, pues se la puede encontrar en otros muchos lugares. Eso demuestra que la cogenita se formó en grandes cantidades, sobre todo en épocas remotas de la vida de nuestro planeta. Ahora bien, al ser arrojados durante las erupciones o al fluir sobre la superficie de la Tierra en estado líquido, los carburos de hierro y de otros metales debieron entrar en reacción con el agua o el vapor de agua, tan abundante en la atmósfera primitiva de la Tierra. Como ha demostrado el gran químico ruso de Mendeleev, el resultado de esa reacción es la formación de hidrocarburos. Mendeleev se esforzó incluso por hallar en este proceso una explicación al origen del petróleo. Esta teoría fue refutada por los geólogos, que demostraron que la masa fundamental de petróleo es un producto de la descomposición orgánica, pero la propia reacción que da lugar a la formación de hidrocarburos, al combinarse los carburos con el agua, puede ser realizada, naturalmente, por cualquier químico. En la actualidad, por medio de investigaciones geológicas directas, se ha podido demostrar que, también ahora, en los lugares donde afloran las cogenitas, cierta cantidad de sustancias orgánicas se origina por vía inorgánica en la superficie de la Tierra, en condiciones naturales, por reacción entre los carburos y el agua. Por consiguiente, incluso en nuestros días, al lado del proceso ampliamente extendido de formación de sustancias orgánicas por fotosíntesis, es decir, por vía biológica, también se produce en la Tierra cierto proceso de formación abiogénica de hidrocarburos a partir de los carburos y el agua. No cabe duda de que tal formación de sustancias orgánicas, independientemente de la vida, se produjo en el pasado,
cuando la reacción entre los carburos y el agua tenía lugar en proporciones mucho mayores que en la actualidad. Por consiguiente, esta reacción pudo ser, ella sola, una fuente que dio origen a la formación primitiva en masa de sustancias orgánicas, antes de que apareciesen en él los seres vivientes más sencillos. Las notables investigaciones de los astrónomos y cosmólogos soviéticos, V. Ambatsumian, G. Shan, V. Fesenkov, O. Schmidt y otros, que nos están descubriendo el proceso de formación de las estrellas y de los sistemas planetarios, proyectan nueva luz sobre el problema de la formación primitiva de las sustancias orgánicas en la Tierra. Observaciones realizadas con instrumentos muy potentes, construidos e instalados en el observatorio de Alma-Ata, permitieron estudiar detalladamente la estructura y evolución de la materia interestelar, de la que antes se sabía muy poco. En nuestro universo estelar en la Vía Láctea, no toda la materia se halla concentrada en las estrellas y en los planetas. La ciencia moderna nos ha mostrado que el espacio interestelar no está vacío, sino que en él se encuentra una substancia que se halla en estado gaseoso y pulverulento. En muchos casos, esta materia gaseo pulverulenta interestelar se concentra en formaciones relativamente densas, que constituyen nubes gigantescas. Esas nubes pueden percibirse a simple vista como manchas oscuras que se destacan sobre el fondo claro de la Vía Láctea. Ya en la antigüedad habían llamado la atención esas manchas, a las que se dio entonces el nombre de sacos de carbón. En estos lugares de la Vía Láctea, las nubes de materia gaseo pulverulenta fría nos ocultan la luz de las estrellas situadas detrás. Al estudiar la composición de la materia gaseo pulverulenta interestelar, se vio que en ciertos lugares tiene una estructura fibrilar. El académico V. Fesenkov descubrió que en esos filamentos o fibras de materia gaseo pulverulenta es donde se forman las estrellas, que más tarde pasan por un determinado desarrollo. Al principio, las estrellas jóvenes tienen unas proporciones gigantescas. En el proceso de su desarrollo se hacen más densas y aparecen rodeadas de una nube gaseo pulverulenta, que no es sino el resto de la materia que les dio origen. Pero lo que a nosotros nos interesa no es la formación de las estrellas, sino la formación de los planetas, y en particular, la de nuestro planeta, la Tierra. Aquí tiene especial interés para nosotros la hipótesis formulada recientemente por el académico Schmidt. De acuerdo con esta hipótesis, la Tierra y los demás planetas de nuestro sistema solar no se habrían formado de masas gaseosas separadas del Sol, como se suponía hasta ahora, sino a consecuencia de que el Sol, en su movimiento en torno al centro de nuestra galaxia, se habría encontrado con una nube gigantesca de materia pulverulenta fría, arrastrándola a su órbita. En esta materia se habrían formado poco a poco varios centros aglomeraciones, en torno a los cuales se habrían ido condensando las partículas gaseo-pulverulentas hasta constituir planetas. Aquí aparece un tanto complicada la cuestión de cómo pudo el Sol arrastrar a su órbita la materia pulverulenta al pasar por la nube gaseo pulverulenta. Sin embargo, ahora, a la luz de los trabajos sobre la formación de las estrellas, cabe hacer esta pregunta: ¿hay necesidad de esa hipótesis del arrastre? No pudo haber ocurrido muy bien que el material que sirvió para formar los planetas de nuestro sistema solar fuese precisamente esa materia gaseo pulverulenta que rodea a las estrellas jóvenes en proceso de formación, y que la edad de la Tierra fuese muy próxima a la edad del Sol. Tal vez lo mismo que las demás estrellas, estuviese rodeado al nacer por una gigantesca nube gaseo pulverulenta, de la que salió el material que habría de dar origen a la Tierra y a los demás planetas de nuestro sistema solar. Estas hipótesis, de profundo sentido lógico y sólidamente asentadas en datos proporcionados por la observación, nos ofrecen valiosísimos elementos de juicio para resolver el problema del origen primitivo de las sustancias orgánicas al formarse nuestro planeta. El estudio de la composición química de la materia gaseo pulverulenta, realizado en estos últimos tiempos, demuestra la presencia en ella de hidrógeno, metano, y, tal vez, de hidrocarburos más complejos, amoníaco y agua, esta última en forma de minúsculos cristales de hielo. De este modo, en el origen mismo de nuestro planeta entraron en su composición, procedentes de la materia gaseo pulverulenta, los hidrocarburos más sencillos, el agua y el amoníaco, es decir, todo lo necesario para formar las sustancias orgánicas primitivas. Por eso,
Cualquiera que haya sido el proceso que dio origen a la Tierra, en el curso mismo de su formación forzosamente debieron haber surgido en su superficie las sustancias orgánicas, según han probado las investigaciones de numerosos químicos y particularmente los trabajos del académico A. Favorsky. Y de su escuela, los hidrocarburos tienen la propiedad de hidratarse con relativa facilidad, es decir, de incorporar a su molécula una molécula de agua. No cabe la menor duda de que también los hidrocarburos que se formaron primitivamente en la superficie de la Tierra tuvieron que combinarse, en su masa fundamental, con el agua. Gracias a esto, en la atmósfera primitiva de la Tierra se formaron nuevas sustancias mediante la oxidación de los hidrocarburos por el oxígeno del agua. Así fue como surgieron diversos alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos y otras sustancias orgánicas muy sencillas, en cuyas moléculas aparecen combinados esos tres elementos: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Este último se incorpora como elemento integrante de la molécula de agua. En muchos casos, a estos tres elementos viene a sumarse otro, el nitrógeno, que como amoníaco entró a ser un elemento constitutivo de la Tierra en formación. A consecuencia de las reacciones de los hidrocarburos y sus derivados oxigenados más simples con el amoníaco, se formaron cuerpos cuyas moléculas contenían distintas combinaciones de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Así fue como aparecieron las numerosas sales amónicas, las amidas, las aminas, etc. 4. Formación de los primeros derivados del carbono. Los carburos, combinaciones de carbono y un metal, del núcleo central, arrojados por las erupciones a la superficie de la Tierra, entraron en reacción con el vapor de agua, entonces elemento fundamental de la atmósfera terrestre y cuya temperatura era muy elevada, dando lugar a la formación de hidrocarburos, combinaciones de carbono e hidrógeno. Formación de hidrocarburos al ponerse en contacto los carburos con el agua. El oxígeno de las moléculas de agua se combina con el metal y forma hidróxidos metálicos, mientras que el hidrógeno del agua se combina con el carbono y forma hidrocarburos. Por consiguiente, en el mismo momento en que se formó en la superficie terrestre la hidrosfera, en las aguas del océano primitivo debieron constituirse las diferentes sustancias que se originaron del carbono y a las que con todo fundamento podemos dar el nombre de sustancias orgánicas primitivas, a pesar de que su aparición es muy anterior a la de los primeros seres vivientes. Los hidrocarburos formados en la atmósfera terrestre se combinaron con las partículas de agua y amoníaco presente en ella, dando lugar a la formación de sustancias más complejas. Eran cuerpos más bien sencillos, de moléculas relativamente pequeñas, pero, pese a todo, constituían una forma cualitativamente nueva de existencia de la materia. Las propiedades de estos sencillos cuerpos orgánicos primitivos, y su destino ulterior en el proceso de la evolución quedaron determinados por nuevas leyes derivadas de su composición elemental y de la disposición de los átomos en sus moléculas. Así pues, la idea expuesta por mí hace 30 años, de que las sustancias orgánicas se habían formado en nuestro planeta antes de la aparición de los organismos, se confirma plenamente hoy día por las nuevas teorías cosmogónicas de los astrónomos soviéticos. Cuando se formó la Tierra, en su superficie o en su atmósfera húmeda y en las aguas del océano primitivo se originaron ya los hidrocarburos y sus derivados oxigenados y nitrogenados. Y si antes esta etapa del desarrollo de la materia hacia el origen de la vida aparecía envuelta en un profundo enigma, en la actualidad el origen primitivo de las sustancias orgánicas más simples no ofrece ninguna duda para la inmensa mayoría de los naturalistas. Con esto hemos examinado la primera etapa, la más prolongada tal vez, de la evolución de la materia. Esta etapa marca el paso de los átomos dispersos de las ardientes atmósferas estelares a las sustancias orgánicas más simples, disueltas en la primitiva capa acuosa de la Tierra. La siguiente etapa de gran importancia en el camino hacia la aparición de la vida es la formación de las sustancias proteínicas.